Buenos días, queridas hermanas. Hoy continuamos con la lectura de nuestro alimento diario. Título del tomo: Salía del Edén un río. Semana 1, día miércoles. Lectura bíblica: Génesis capítulo 2, versículo 9, Isaías capítulo 51, versículos del 2 al 3, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 19. Leer con oración. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oh Señor Jesús, gracias Señor por este árbol de la vida. Esto está en Apocalipsis 22, capítulo 2. El elemento principal del huerto del Edén. En el segundo capítulo de Génesis, vemos que Dios colocó el árbol de la vida en el centro del huerto, lo que indica que es el elemento principal del Edén. Edén significa placer, y esto se debe a que el árbol de la vida está en el centro. Esta vida trae placer y alegría al hombre. En Isaías 51, del capítulo 2 al 3, leemos sobre Abraham. Él era un buscador. Abraham no buscaba cosas terrenales, sino que anhelaba encontrar al Dios verdadero, el Todopoderoso, y entregarle su vida por completo, confiando en que Él podía proveer para todas sus necesidades. En aquel entonces, Abraham era el único que buscaba al Dios verdadero. Hoy Dios también quiere encontrar buscadores como Abraham, para bendecirlos y multiplicarlos. En el día de Pentecostés, Dios dio origen a la iglesia, el verdadero modelo de felicidad. Se encontraba en la iglesia primitiva. En los primeros 6 años de la vida de la iglesia en Jerusalén, como se describe en el segundo capítulo de Hechos, los hermanos perseveraban en la palabra de los apóstoles y vivían en comunión, lo que resultó en una vida de bendición. Hubo desapego de las cosas materiales, fruto de la satisfacción interior. Este efecto Abraham nos enseña que las riquezas terrenales son de poco valor comparadas con el privilegio de servir al Señor. Isaías también menciona a Sión, que representa al pueblo de Dios que lucha por el reino. Después de aquellos preciosos años de la iglesia en Jerusalén, sobrevino la degradación, y el Señor levantó a Pablo para anunciar el evangelio puro a los gentiles, aun cuando antes de su martirio todos los de Asia lo habían abandonado. Siglos después surgieron los valdenses, predicando fielmente la palabra, pero también fueron severamente perseguidos. Así Sión fue casi exterminada por fuerzas tanto externas como internas de la iglesia de aquel entonces. Hoy, después de 20 años, siglos de historia de la iglesia, no podemos permanecer dormidos. Es hora de despertar. El Señor está formando un pueblo que lucha por Sión, por su reino, para que Cristo sea entronizado en la tierra donde Satanás causó destrucción. Dios prometió restaurar, convertirá en un Edén su desierto. El Señor nos devolvió el huerto de Edén, y en consecuencia Sión regresó al huerto, al placer, incluso en medio de luchas, oposición y persecución. Tenemos la presencia y la palabra de Dios. Tenemos el huerto del Edén, tenemos gozo y felicidad. No estamos solos, el Señor está con nosotros. ¡Aleluya! Estamos alegres. El árbol de vida se menciona al principio y al final de la Biblia. Este paraíso de Dios es el huerto del Edén. En Juan 15, Jesús se presenta como otro árbol, la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador, y sus discípulos son los pámpanos de esa vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El deseo de Dios siempre ha sido el mismo, que el hombre coma del árbol de la vida, recibiéndolo como vida para que todo su plan se cumpla a través de esta vida. Como iglesia somos parte de esta vid. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos y el Padre es el labrador, que provee todo para su crecimiento: alimento, lluvia, luz solar, nutrientes y su palabra. Recibimos vida al comer de este árbol y de él también generamos vida. Mediante el esfuerzo humano es imposible dar fruto para Dios, porque el pámpano solo da fruto si está conectado a la vid. Sin la vid nada podemos hacer. Lo mejor es amar la palabra y a través de ella permanecer en la vid. Permanecemos conectados a Cristo cuando su palabra mora en nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Cuando la palabra se infunde en nosotros, podemos permanecer en la vid. Por eso es tan importante hacer inmersión, hacer gritos de guerra y compartir la palabra de los demás. Escribe a continuación lo que recibió en la lectura de hoy. Luz en la palabra, dirección, amonestación. Jesús es el Señor.